¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos. Esto es Metatango en cada esquina de la historia, como lo estamos haciendo estos lunes y estos miércoles desde el año pasado, nuevamente en este 2025, con la propuesta audiovisual, con formación de orquesta. Tenemos esta formación típica. Luchito Ramírez en controles técnicos, que rememoramos aquí un viejo momento de radio, ¿no? Apareció la palabra ligado. La línea quedaron ligadas. Un homenaje a la radio de siempre. Después ahí en tele está Orly Enriquete, Pato Álvarez, ahí van a estar también acompañándonos con la propuesta, registrando el programa, ¿no? La grabación correspondiente para que después esté disponible en el canal de YouTube de RTN YouTube. Ahí está todo el material que generamos tanto lunes y miércoles. Decíamos, ¿no? Y hablábamos de Orly Enriquete, de Pato Álvarez, de Nicolás Tecles también, con trabajo intenso para el día de hoy. No, hoy es 24 de marzo, Memoria, Verdad y Justicia desde el tango, desde ahí la vamos a construir. Mi nombre es Hernán Astudillo y también forma parte, ¿no? Y es un verdadero orgullo que esté en esta formación típica de la Academia Porteña del Lunfardo, Claudio Martínez, que aceptó el convite para darle un carácter que tenga que ver y esté marcado por la memoria, verdad y justicia, que está en el tango, que está presente en el tango. Hablábamos tempranito, ¿no? En el despertador, ¿no? El rol, ¿no? del tango aportando a esta construcción imprescindible, ¿no? Para ser lo que somos, argentinos. Y está del otro lado de la línea Claudio. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Por suerte, acá, pese a que está un poco nublado, todo muy bien este día. Bien, en buena hora, ¿no? Para hoy charlábamos y armábamos, ¿no? La columna de hoy, y vos definiste marcarla, ¿no? Por la figura de Hellman, su etapa de la poesía lunfarda y algo más que hay siempre, ¿no? Sí, claro, sí. Hoy nos vamos a ocupar un poco de realizar una semblanza de Juan Hellman, que es una de las figuras poéticas más importantes del siglo XX en nuestro país, y como vos decís, que está muy vinculado por cuestiones que vamos a explorar en breve con la fecha también que nos convoca, ¿no? Así que cuando vos me digas, arrancamos con eso. Vámonos más adelante, Claudio, te escuchamos. Bueno, Juan Hellman nace en 1930, es hijo de inmigrantes judíos ucranianos, va a ser el único de todos los hijos de esta pareja que van a nacer en nuestro país. Va a crecer y a vivir en el actual barrio de Villa Crespo, motivo por el cual consecuentemente va a ser también uno de los máximos fanáticos de Atlanta que tiene la poesía, y es una figura importante en la medida en que tiene que ver con un movimiento que se produce en los años 50 y que se profundiza en los 60, en el que se da cierta reapropiación de las poéticas del tango y la literatura lunfarda en una generación de poetas nuevos, ¿no? Va a formar parte de un grupo de existencia breve pero muy contundente, que fue el llamado grupo El Pan Duro, junto a otros poetas jóvenes de la misma generación, como podrían ser Julio César Silvain, Héctor Negro, Hugo Di Taranto, que tenían como referente nada más y nada menos que al ya para esa época maduro Raúl González Tuñón, ¿no? Y que además giraban en torno a la revista Muchachos. Estos poetas resultan interesantes en la medida en que, a diferencia quizás de la generación anterior, quizás estoy pensando en la generación de los 30 o incluso anterior, ¿no? Van a estar pensando en lugar de ciertas izquierdas en el arte, sobre todo en lo que tiene que ver con el papel social de la poesía y en cierto sentido la recuperación de las demandas de los sectores populares, así como sus formas de expresión. Hay que tener en cuenta quizás que lo que marca el cambio de tono en estas poéticas tiene que ver con que este grupo está escribiendo en los 50 tras la Revolución Libertadora, ¿no? Que es un acontecimiento que los marca contundentemente.
Y es en ese contexto que empieza a escribir Hellman, que publica en 1956 el primero de sus libros, Violín y otras cuestiones, que va a tener el prólogo nada más, nada menos que de Raúl González Tuñón. No obstante, nos interesa sobre todo hoy comentar el cuarto de sus libros, que es Gotán, ¿no? Gotán, Berre de Tango, de 1962. Porque es ese libro quizás el que nos interesa más, y me interesaría mucho que lo recuperara también la audiencia, porque es uno de los hitos más grandes de la escritura de Hellman, que es particularmente donde él va a recuperar el tango como un elemento expresivo, pero no de una forma endógena, ¿no? Hellman no es un poeta que recupera el tango para hablar del tango, sino que va a recuperar el tango para hablar de lo histórico y para hablar de lo social. Y ahí es donde esto se articula un poquito con lo que nos convoca hoy, ¿no? Porque la poética de Hellman es inescindible un poco de su biografía, que si querés, Hernán, pasamos a comentar un poco. Vamos nomás, estamos ahí junto a Claudio Martínez de la Academia Porteña del Lunfardo, ¿no? Recorriendo la figura de Hellman, el grupo El Panduro, su obra Gotán, también ya va a aparecer Paco Urondo. Bueno, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de todos poetas que han sufrido todo tipo de persecuciones, por otra parte, ¿no? Particularmente Hellman forma parte en los 60 del PC, motivo por el cual es encarcelado, junto con otros escritores de izquierda, lo que llamativamente no hizo más que ampliar su difusión, ¿no? Porque esto también hay que decirlo. Los 50 y los 60 son momentos de fuerte agitación social, y también presentan como esta articulación entre accionar social, accionar político y poesía. Por lo tanto, en gran medida la difusión de Hellman tuvo que ver directamente con su participación en un montón de momentos históricos muy claves del siglo XX, ¿no? Él se va a desencantar, en cierta medida, del PC y de las líneas de la dirigencia del partido, se va a acercar al peronismo revolucionario, y es en ese contexto en donde en 1976, estando Hellman fuera del país, fueron secuestrados sus hijos Nora Eva y Marcelo, junto a su nuera, que estaba embarazada. Este es un acontecimiento que va a marcar, por supuesto, no como no puede ser de otra manera, la vida de Hellman radicalmente. Va a permanecer en el exilio muchísimos años, no va a poder volver, ha sido amenazado de muerte en muchísimas oportunidades, y va a vivir durante mucho tiempo en diferentes lugares, va a vivir en Roma, va hasta terminar de radicarse en México, ¿no? Donde va a morir en 2014. Realmente es una figura que el día de hoy recuperamos, en la medida en que fue un incansable luchador por los derechos humanos, ¿no? Hasta el momento de su muerte, y también una figura muy crítica, no solamente, por supuesto, de cualquier evento que violara o fragmentara la integridad del ser humano, sino también incluso muy crítico de los mismos movimientos en los que él participó. No, quizás es una figura que hoy nos permite pensar los fenómenos vinculados al terrorismo de Estado y a todos los horrores del siglo XX en nuestro país, desde una mirada no dogmática, una mirada que evita posicionarnos de formas dicotómicas o maniqueas, sino más bien quizás más humanas. Entonces, para terminar, cuando vos me digas, Hernán, me gustaría que recuperáramos uno de los poemas de Gotán, que es, como decíamos, un libro muy temprano, de 1962, pero donde ya aparece el tango como una herramienta para pensar lo social, para pensar la historia, y que al margen de lo que podamos decir también de su biografía, es de una calidad literaria innegable, que le valió incluso al autor en 2007 el premio Cervantes, ¿no? Que es el máximo premio que tienen las letras hispánicas.
el reconocimiento internacional. Vamos con lo de Gotán y después cerramos con Urondo. Dale. El poema que me gustaría recuperar tiene el título llamativo ni más ni menos que Mi Buenos Aires querido. Es muy breve, así que lo podemos reproducir íntegramente. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos, también aquí. Nacieron hijos, dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Bueno, ahí vemos cómo el intertexto en general con el repertorio gardelino está muy presente, pero obviamente ya no para hablar de la nostalgia personal, ¿no? Que es quizás lo que uno encuentra en los tangos originales a los que hace referencia, sino más bien una nostalgia ya de otro tipo, ¿no? Producto quizás de la resistencia política, los movimientos forzados, etcétera, ¿no? Gran figura. Después vamos a continuar con Helman, nosotros acá con la cantata del Gallo Cantor, del Tata Cedrón y demás, la reedición de La Lija, así que vamos a continuar después en el resto del bloque. Y contanos de Urondo, ¿no? Esta figura, ¿no? Tan pero tan impactante, ¿no? Que trasciende con su obra, ¿no? Bueno, con su militancia también. Bueno, el caso de Paco Urondo, para quien quizás para hacer justicia en alguno de los programas podríamos realizar una semblanza completa. Sí, cómo no, lo tomamos. Vale la pena recuperarlo en este día. Es de la misma generación, ¿no? Nace en 1930, pero como poeta sabemos que tuvo su final en 1976, ¿no? También, igual que Helman, formó parte de las sociedades políticas vinculadas al peronismo revolucionario, pero junto con Juan Helman, tomó las armas porque, como dijo él, estaba en busca de la palabra correcta. Es decir, estamos pensando junto con Helman, con Roque Dalton, con Benedetti, en toda una poética que está estrictamente vinculada a cambiar la sociedad a través o bien de las armas o bien de la poesía. Lamentablemente, Paco Urondo va a morir privado de su libertad de forma ilegal en Mendoza, en un operativo, ¿no? Vinculado a los movimientos revolucionarios. Pero bueno, lo que nos ha dejado es innegable. Yo creo que le debemos una semblanza completa, pero bueno, no queríamos dejar de mencionar la cantidad de poetas interesantes que tiene nuestro país y que se han posicionado frente al terror con mucha valentía y sin perder en lo más mínimo su calidad poética, ¿no? Gracias, Claudio. Como siempre, queda lo de Urondo para más adelante. ¿Y sabes con qué vamos a cerrar tu participación? Con 3 puntos. Este tango fue prohibido en dictadura, la circular 76, ¿no?, del año 1979, estableció que a partir del 29 del 11 sea uno de los tantos censurados. La poética del doctor Luis Alposta, siempre mencionado aquí en cada intervención que tenemos y que se referencia, y la interpretación y la composición de Edmundo Rivero, ¿no?, que describe una catástrofe, ¿no?, producto de un sistema desigual, nada más y nada menos. Abrazo, Claudio. Bueno, muchas gracias, Hernán. Los dejamos a los oyentes con 3 puntos. Gran obra del gran Luis Alposta. Claudio Martínez, de la Academia Porteña del Lunfardo, con una intervención más, ¿no?, hoy enmarcada dentro de lo que es este día de memoria, verdad y justicia. 3 puntos.
Rivero, al posta, la interpretación del feo Edmundo Rivero. Era lungo y delgado como alambre, siempre de traje azul y portafolio, con un pibe orillando el velatorio, una mujer histérica y el hambre. Jugaba como un buey y su desgracia, reflejada en el brillo de su traje, la arrastraba al volver del corretaje para dejar la guita en la farmacia. Lo que pasó después fue inesperado. Un domingo a la noche, ya cansado, decidió que picharan los tres juntos. Le dio manija al gas, cerró con llave y en la mesa quedó como una clave la boleta del PRODE con 3 puntos. El 2x4 en RTN Metatango. Continuamos aquí en este Metatango en cada esquina. La historia especial, Día de Memoria, Verdad y Justicia, 24 de marzo. El Tata Cedrón no sigue disfrutando de lo que es hacer música, presentándose, crear, toda una vida de coherencia, de lucha, de pelea, con exilio de por medio. Y lo vamos a compartir acá dando testimonio de algo que realizó en 1972, merced a la poética. Hablábamos con Claudio Martínez de la Academia Porteña del Lunfardo, ¿no?, de la figura de Juan Gelman, y de lo que fue en 1972 sumar a esas palabras, a esos poemas de Gelman, una composición y generar una cantata. La cantata era una herramienta muy típica de los 70, ¿no?, donde se presentaban determinadas situaciones, siempre con carácter de denuncia de lo que ocurría. Esta sigue en la misma línea y lo vamos a escuchar al Tata haciendo referencia, contando de qué se trata esa cantata del 72 y después cómo fue reestrenarla nada más y nada menos que en 2017, con la gente de La Lija y demás. Después vamos a actualizar esto. Escuchamos la cantata del Gallo Cantor, así la cuenta y la comparte, que es en sí mismo el gran Tata Cedrón. Vamos a hacer una cantata que se llama Del Gallo Cantor Cantata, que después se dice cantata del Gallo Cantor, pero en realidad Gelman le puso Del Gallo Cantor Cantata, al revés. Es un poema de Gelman, son varios poemas de Juan Gelman, escritos en los años 72. Hay uno que es sobre la masacre de Trelew, en el año 72, el 22 de agosto, fue enseguida. Otro poema sobre un obrero, Eugenio, de que es detenido, después torturado y que no cantó. Y después una carta de una detenida también embarazada que le matan al pibe a golpes. Y bueno, son esos tres momentos con otro poema que es Ruidos, que son los ruidos que uno escucha cuando te venían a buscar, ¿no? O sea, con eso sí hice una cantata, canciones como separadas, después las junté. Y bueno, y la canté acá en el año 72, fines del 72, con el gobierno militar de Lanús, había una dictadura, en la calle de Suipacha y
y Corrientes, había un teatro, estaba Eduardo Dualde, estaba Ortega Peña, otro amigo mío, Cacho Acosta, abogado también de los derechos de defensa de detenidos, en fin, gente, compañeros. Y bueno, después la hice en el 73, fue más fácil, y después cuando vino todo el quilombo después de la salida de campo, con las 3A, en el 74 me fui, y la canté mucho durante 10 años en Francia. Hacíamos un audiovisual con la historia de la música argentina y periodos políticos por décadas o cada 15 años, contando lo que había pasado y qué música se hacía. Y después hacíamos la cantata de Gallo Cantor, denunciando un poco lo que estaba pasando en Argentina en esos años de la dictadura militar más cruenta que existió acá, que fue la de Videla, ¿no? Metatango. El 2x4 en RTN. Ahí escuchábamos al gran Tata Cedrona hablando, ¿no?, de lo que fue esta reposición de la cantata merced a la idea, la iniciativa y la apuesta de La Lija, ¿no? Esto fue hace muy poquito, ¿no?, en el 2018. Bien, vamos a escuchar ahora a Daniel Frascoli, que es guitarrista, siempre mencionado acá en cada nota que hacemos de la agrupación Piraña, con Romina Grosso, pero también, ¿no?, un hombre que acompaña en este último tiempo y que integra permanentemente el Cuarteto Cedrón y acompaña al Tata Cedrón, por ejemplo, en sus presentaciones con el dramaturgo Mauricio Cartún. Vamos a hablar de lo que fue ese momento, ¿no?, la puesta en escena de la cantata. Daniel Frascoli compartía estas impresiones con nosotros. Fue una de las cantatas que hizo el Tata, junto con Hellman la hicieron, por la masacre de Trelew, y como bien vos decías, muchos años después se volvió a reeditar tanto en el disco, digamos, en una grabación, como en vivo, con el grupo La Lija, y junto al cuarteto, ¿no? Ahí se hizo en Hasta Trilce. Que fue algo que bueno, pensado por el Tata, y que, digamos, fue muy importante haber podido estar cerca de todo eso por la historia que trae el Tata, ¿no?, política, cultural, en todos sus aspectos, y digamos, poder compartir eso para él era un momento muy importante, digamos, de su historia, de su vida, bueno, y entender que otro tipo de generación compartía esa cantata, esa obra que habían hecho con Hellman, ¿no?, en aquel momento. El valor lógico, ¿no?, del registro, que lo vamos a compartir parte de ello, pero la trascendencia de la presentación en el público, en el ámbito, ¿no?, donde este fenómeno de la cantata se potenciaba. Claro, totalmente. O sea, imagínate que, como te decía antes, generacionalmente, o mejor dicho, distintas generaciones compartían esa misma obra que había hecho el Tata hacía tantos años atrás, y con la temática de Trelew y todo lo político, social, ¿no?, que tiene como actor principal eso. Fue muy emotivo, y sobre todo esto, viste, que te decía antes, de poder acompañar al Tata en esos momentos de su vida que volvían a aparecer, desde una nueva generación acompañada, y desde su misma generación, digamos, compartida en ese momento en el público y en las salas, ¿no? ¿Cómo fue que te formabas, no formás parte del proyecto del cuarteto, ¿no?, pero cómo fue que
que te hizo el convite, ¿no? ¿Cómo te empezó a hablar, ¿no? ¿Cómo fue el primer acercamiento y apronte? No, bueno, nosotros veníamos con el cuarteto, digamos, haciendo los repertorios que veníamos haciendo y lo que el Tata acostumbra, y como se iba a conmemorar un aniversario, nos propuso al cuarteto, o sea, hacer la obra de la cantata junto con el grupo La Lija, a lo que, bueno, digamos, uno está acostumbrado como a esa especie de, ¿cómo se dice?, acompañar de lealtad en situaciones. Entonces no fue más que decir que sí, y él quería volverla a poner en tema, digamos, y junto con los chicos de La Lija. Eso fue el todo, digamos. En relación a lo que es el trabajo, ¿no? Con el Tata, ya venimos a la actualidad, ¿no? Y este fenómeno extraordinario que se da con este espectáculo, esta apuesta con Mauricio Cartún, ¿no? Gran dramaturgo argentino, pero él en escena, el Tata y vos. Sí, eso es otra. Viste que el Tata está continuamente activo, digamos, y eso fue algo que se empezó a hacer el año pasado, esa juntada que hacen Mauricio y el Tata, digamos, Mauricio lee relatos de él o de otras cosas, con el Tata tocamos canciones, se arma como entre relato y canción. No, es una maravilla de también, viste, te referís al Tato, a todo eso, y es una maravilla de historia, cultura, de esto, es todo junto en una hora y media. Y sumado a Mauricio también, que es otro nada fundamental del teatro, ¿no? Y vinimos haciendo presentaciones el año pasado por distintos lados en la provincia de Buenos Aires, y ahora volvemos a hacerlo acá en Capital, que nunca se había hecho, así que bueno, ahí contento el Tata también con todo eso, porque el Mauricio en un momento del espectáculo también cuenta por qué con el Tata y por qué, cómo lo conoce, y es un espectáculo muy muy lindo, la verdad, muy sentido. Bien, y actualizanos cómo va la vida de Piraña. Y Piraña, bien, ahí por suerte seguimos presentando el último disco que habíamos hecho, Chafalonía, el año pasado, y ahora tenemos una de esas fechas que hacemos también hace varios años, acá por Almagro Sur, Boedo, una vez al mes más o menos, donde nos juntamos, que vienen vecinos, se arman cosas lindas, así que mañana lo presentamos. Después, que fue esta semana, que nos dijeron, nos enviaron una especie de nominación para unos premios que están haciendo. Tango Siglo XXI, sí. Exactamente. Y bueno, y nominaron el disco Chafalonía para los premios, así que contentos, la verdad, y siempre ahí pensando algunas cosas nuevas que ya empezamos a hacer, que bueno, hay que terminar algunas cositas para poder grabar y seguir adelante. Gracias, Daniel, un abrazo. No, por favor, gracias a vos siempre, y gracias por el programa, por el medio público que esté ahí presente. Metatango. Resonancias del 2x4.
Y efectivamente, ahí escuchábamos a Daniel Frascoli, integrante del Cuarteto Cedrón, hablando también de sus participaciones, de lo que pasa con Piraña, agrupación también que integra. Nos quedamos en ese momento histórico, la reedición de la cantata, del Gallo Cantor, cantata, como lo había puesto originalmente Juan Gelman, ahí el mismo Tata Cedrón nos compartía este detalle. Vamos entonces con ruidos de Cedrón y Gelman, La Lija y el Cuarteto Cedrón. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, y los diversos hay en la noche, sobre esos ruidos se alzan. Nadie le detiene al sol, nadie detiene al nada, nadie detiene al día. Habrá noches y días, aunque no lo vea, nadie detiene a la revolución. A la revolución, y los diversos hay en la noche. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, y los diversos hay en la noche. Esos ruidos se alza el día, nadie detiene al día, nadie detiene al sol, nadie detiene al gallo cantor. Metatango. Fuelles que rezongan en el aire de RTN.